El aparato productivo se encuentra en uno de sus momentos más bajos y esta mañana vamos a hablar de qué es lo que se necesita para que salga de esa dinámica, de esa trampa del bajo crecimiento en unos casos, del decrecimiento en otros. Y lo vamos a hacer con Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT. Buenos días, Felipe, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, qué gusto poderte saludar, gracias por la invitación y un buen inicio de semana a todo el país. De igual manera, cerrado el primer semestre del año, ¿cuál es el estado de las exportaciones, principal generador de los dólares frescos que ingresan a la economía y el que sostiene, pues además, buena parte de los empleos formales del país? Bueno, te diría que hemos tenido un crecimiento un poco atípico, es decir, si tú ves las cifras macroeconómicas, se refleja un crecimiento del 8%. Sin embargo, hemos tenido un fenómeno positivo para el país, pero que hay que analizarlo con pinzas, ¿no? Que es este alto precio que ha tenido el cacao. Si tú eliminas este alto precio o el cacao hubiera tenido un comportamiento normal como en años anteriores, apenas tuviéramos un crecimiento del 1%, ¿no? La caída y la desaceleración del mercado chino ha hecho obviamente que un gigante de esa naturaleza, ¿no es cierto?, donde tuvimos un crecimiento tan grande del camarón durante muchos años, puso una vara muy alta en cuanto a las expectativas de crecimiento. Entonces, eso sumado a los procesos inflacionarios en los grandes mercados ha hecho que tengamos una caída importante de volumen de alrededor del 4% y apenas, como te digo, un crecimiento del 8% apalancados exclusivamente por el crecimiento del alto precio del cacao que, bueno, hay que aprovecharlo también, ¿no es cierto?, pero nos genera una expectativa diferente a lo que viene aquí el próximo semestre. Nosotros ya habíamos advertido desde el inicio de este año que íbamos a tener este comportamiento complicado, complejo, donde los precios internacionales en la mayoría de productos, de nuestros productos de estrellas, no iban a estar acompañados y al exportador le ha tocado de alguna manera tener esa capacidad de ir diversificando mercados, es decir, se te cae el mercado chino, bueno, atacas del mercado norteamericano o atacas del mercado europeo. Y por suerte, te diría yo, hemos tenido de alguna manera una fuerte recepción en cuanto al mercado europeo, donde hemos tenido un crecimiento de más del 26%, y en el mercado norteamericano también hemos tenido un crecimiento de más del 21%. Ahora, ¿qué hacer? Es complicado, ¿no? Porque te escuchaba en la introducción y efectivamente estamos en un momento difícil que yo lo venía advirtiendo desde que se decretó la muerte cruzada, ¿no? Es decir, normalmente una elección o un periodo electoral te genera incertidumbre en los negocios. Creo que el Ecuador desde su retorno a la democracia no había vivido un periodo electoral de tan largo tiempo, ¿no? Es decir, fíjate tú, en mayo del año anterior se decreta la muerte cruzada, tuvimos elecciones de noviembre, tuvimos apenas una pequeña ventana de trabajo en donde hubo gobernabilidad, te diría yo que fue del mes de diciembre, enero, febrero y tal vez marzo, pero de ahí ya estamos nuevamente en este periodo de donde se anuncian candidaturas, donde nuevamente empieza a haber esta inestabilidad política, este periodo electoral, y eso lógicamente nos afecta y nos afecta al sector productivo. Las importaciones, un claro reflejo de eso, ¿no? Hemos bajado en un 8% las importaciones de bienes de capital, de bienes de consumo, en donde se ve claramente que hay una ralentización económica que no es de ahora, ¿no? Lo venimos arrastrando los últimos años, pero tenemos que buscar la manera de conseguir una tregua a través de políticas de Estado, en donde si bien la política va a estar presente, porque eso es algo ingenuo decir que no lo va a estar, de alguna manera sigamos trabajando para quien llegue a gobernar en el próximo año, ¿no es cierto?, tenga un país más fortalecido y más blindado en su economía. Felipe, una de esas políticas de Estado... Sí, pero antes de entrar a las políticas, ¿fue un error por parte del sector productivo el apuntar a todos o buena parte de sus esfuerzos hacia el gigantesco mercado chino y que no se trabajara pues paralelamente en una diversificación de mercados? Porque en este momento, ok, están los tres grandes ejes, ¿no? China, Estados Unidos, la Unión Europea, pero más allá de eso, ¿qué hay? Bueno, a ver, es que lo que pasa es que no es tan fácil, ¿no? Es decir, reemplazar un mercado con más de 1.400 millones No hablo de clientes reemplazar, hablo de diversificar. ¿no? Sí, a ver, la diversificación es una constante del sector exportador, ¿no? Justamente por eso te mencionaba lo importante de tener esta política de Estado, de política comercial, donde hemos ido avanzando
en conseguir nuevos mercados. En este año, ¿no es cierto?, hemos cerrado China, Costa Rica, ahora viene Corea del Sur, viene Canadá. Necesitamos avanzar en una agenda comercial con los países centroamericanos, donde existe una gran capacidad y fortalecimiento de nuestras exportaciones de productos industrializados, que hay mucha generación de valor ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que se te caiga un mercado, y creo que yo te lo hice en el análisis, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no tuviéramos diversificación de mercados y se nos cae el mercado chino? No tuviéramos el poder acceder a Europa, no podemos tener acceso a los Estados Unidos. Pero nos falta, te diría yo, esa gran solución que es el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que no lo tenemos, que a pesar de eso crece el 21%, pero donde tenemos un promedio arancelario de casi el 25%. Es decir, aquí hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría de positivo para el país en crecimiento de nuevos sectores de exportación si tendríamos consolidado el mercado norteamericano, donde hemos hecho innumerables esfuerzos por conseguir preferencias unilaterales a través del proyecto de ley de IDEA? Hemos trabajado este último año muy fuertemente. Lamentablemente el proceso electoral también en los Estados Unidos no nos ha permitido lograr el resultado que hemos querido y dependemos un poco de la política interna de allá, pero creo que el Ecuador y los exportadores han hecho un gran trabajo en ese sentido. Ahora, ¿qué falta? Falta mucho más en el sentido de igualarnos, ¿no es cierto?, a los competidores, tanto Colombia, Perú, Costa Rica, etcétera, que tienen protegidos 9 de cada 10 dólares que exportan con acuerdos comerciales. Nosotros, con lo que hemos avanzado en este año, que ha sido positivo y quiero resaltarlo, apenas tenemos 6.5 dólares de cada 10 que exportamos. Entonces, la diversificación de mercados es un hecho, simplemente nos hace falta una herramienta adicional que para mí es la firma con los Estados Unidos. ¿Y cuál es la razón por la que el sector exportador, no sé si no ha tomado la decisión o le resulta quizás un poco más complejo, el agregarle valor a las exportaciones nacionales, que en un alto porcentaje, quizás demasiado alto, es todavía de productos en estado primario? A ver, esa idea yo no estoy de acuerdo. Yo creo que más bien las exportaciones ecuatorianas tienen un alto volumen de valor agregado. Si bien tú puedes decir que se exporta un bien, una commodity, ¿no es cierto?, un bien simple, no es así. Atrás de ese bien existe una gran inversión en tecnología. Fíjate tú el camarón es reconocido, te diría yo, como la mejor industria camaronera del mundo, la ecuatoriana, porque tiene inversión en tecnología, en aplicaciones científicas para saber cómo se genera una mayor productividad sin afectar la inocuidad y la vida del camarón, ¿no es cierto? Igual en el banano se habla de esa gran capacidad que tiene el sector ecuatoriano bananero de generar mayor productividad en una limitación de hectareaje. No te olvides que en el sector bananero tiene limitación por ley de números de hectáreas, ya no se puede generar más de hectáreas. En el caso de las flores igual, tenemos un gran volumen de generación de varias variedades de tipo de rosas que van evolucionando de acuerdo a lo que el mercado va consumiendo. O sea, cambió el concepto entonces, porque antes, hasta hace unos pocos años, Felipe, se decía, ok, no exportemos banano, exportemos pasta de banano, puré de banano, otros productos de banano. Hoy dicen, no es necesario aquello porque invertimos tanto en tecnología y somos tan productivos que no mandamos estos otros productos que pedíamos antes, pero con la tecnología que le aplicamos para exportar de igual manera como hace 50 años cajas de banano, tenemos compensado aquello que considerábamos hasta hace poco que era una falencia. A ver, yo creo que lo uno no excluye lo otro, ¿no? Es decir, se puede seguir haciendo en lo que uno es bueno y nuestras fortalezas se puede seguir especializando y explotando de mejor manera. Pero también hay que incursionar en este otro tipo de productos, porque también te genera un mayor portafolio de posibilidades de vender productos al exterior. Fíjate, el claro ejemplo de esto lo tiene Chile, ¿no? Chile es un gran productor de vinos, es un gran generador de productos de valor agregado con toda esa industria, pero no ha dejado de exportar uvas, ¿no es cierto? No ha dejado de exportar manzanas. En ese sentido, no me parece que tenemos que excluir lo uno o lo otro. Además, que en el comercio exterior las soluciones no son al corto plazo, es decir, es muy complicado ganarte mercados más competitivos, como por ejemplo el mercado de los chips, en donde pongamos un ejemplo puntual, nuestros chifles, que son de alguna manera valorados por los compradores internacionales, pero es complicado porque entras en un segmento donde tienes otras alternativas y donde la utilidad es muy pequeña, ¿no? Ahora, entonces tenemos que ir de alguna manera, ir generando las dos partes sin que lo uno excluya al otro. Tomando en cuenta todo esto, ¿cómo se prevé la segunda mitad del año, Felipe? ¿Hay algún indicio de mejora o las cosas van a seguir en ese ritmo, en ese son?
Bueno, a ver, aquí tenemos que esperar que primero el comercio exterior, como te decía, es de alguna manera muy frágil, ¿no? Dependemos a veces de las condiciones climáticas. En este caso, acuérdate, en noviembre, octubre estábamos conversando de las posibilidades de las grandes afectaciones del fenómeno del Niño, que a la final resultó totalmente al revés. La naturaleza es impredecible en muchos casos y lo que nos ha ayudado, por ejemplo, es que se dé este efecto de la Niña, donde ha habido una mayor generación de productos del mar, por decirte, ¿no? Hay una gran cantidad de materia prima que ha ayudado muchísimo a un sector como el atunero que venía 2 años arrastrando pérdidas y en este año ya más bien ha tenido una gran posibilidad de acceso a materia prima y se ha recuperado en el mercado europeo. Entonces hay varios factores. Uno, el factor climático, esperemos que nos siga acompañando. Dos, yo veo ya una recuperación en los mercados internacionales importante. Y tres, yo creo que es, así como te mencionaba, y perdón que sea reiterativo en esto, la política de Estado en el tema de los acuerdos comerciales. Ojalá también tengamos unas políticas de Estado a la interna que nos permitan de alguna manera fortalecer y que sea más fácil el exportar. Por ejemplo, el financiamiento, lograr tener posibilidades de financiamiento barato para el sector exportador, porque para mí la solución dentro del contexto en el que estamos es generar mayor producción y para generar mayor producción necesitas mejorar en la competitividad. El otro aspecto también es el de solucionar los problemas de seguridad. No te olvides que estamos trabajando, Lenin, muy fuertemente en los últimos años en generar protocolos de seguridad. La Federación Ecuatoriana de Exportadores se ha volcado a buscar cooperación internacional para ser el articulador del sector privado y trabajar en conjunto con el Estado en ver la manera de solucionar estos problemas de seguridad que no son menores, que los seguimos sufriendo todo el tiempo, que el Ecuador seguramente le tomará mucho tiempo y muchos años salir de estos inconvenientes, pero donde nuestra enfoque del día a día se dedica bastante a este tema, ¿no? Y el tercero, yo creo que se tiene que generar un ambiente, que no significa reformar 1 o 2 o 3 normas, yo creo que tiene que generarse un ambiente entero en el país para que el exportador ecuatoriano y el producto del Ecuador pueda exportarse de mayor facilidad hacia el exterior, porque estamos viendo que es una fuente generadora de divisas muy importante y que se necesita para sostener y generar más empleo para los ecuatorianos. Felipe, ustedes dicen que es complejo el acceso al crédito y al financiamiento barato. ¿No hay acceso a créditos baratos o no hay acceso a créditos baratos ni caros? A ver, yo te diría que no existe un área específica dedicada a la generación. Si bien las instituciones financieras tienen su portafolio de productos, no existe de alguna manera un mecanismo de, por ejemplo, el otro día conversaba con una persona, me voy a reservar el nombre, que querían traer de cooperación internacional alrededor de 80 millones de euros para poder inyectar en la economía ecuatoriana para pymes y mipymes, con una tasa del 4%. Lamentablemente hay que pasar por el sistema financiero y todo tiene su riesgo, su costo, la garantía, etcétera, y eso te llega a subir a 10, 12, 13%, entonces se pierde ya el beneficio. Entonces, para mi forma de ver, lo que se requiere es buscar la manera de conseguir una banca de desarrollo para el sector exportador, como lo tiene Colombia, ¿no? Colombia lo tiene muy claramente establecido en el Bancoldex, donde tiene una garantía de alguna manera que supla las garantías normales, las garantías reales, que a veces ya están agotadas y no se las puede dar a través de una participación público-privada. Y de esa manera tienes un fondo grande de garantía. O por qué no pensar inclusive en pedir a los multilaterales que nos ayuden con fondos donde podamos poner esa garantía y de esa manera hacer el crédito más barato. Porque el sector exportador y el sector productivo ecuatoriano ha demostrado esa capacidad. Lo que le hace falta es tener mayores herramientas más baratas para poder producir más, ¿no? Entonces, hoy, Felipe, aquí en el país hay crédito, pero es demasiado caro. Sí, es nuestro talón de Aquiles desde que regresamos a la dolarización, ¿no? Es decir, no hemos podido, vamos ya 24 años de dolarización y seguimos con tasas que superan siempre los 2 dígitos. Entonces, si eso ha pasado, creo que la sociedad en su conjunto y la parte económica, los economistas, el sector público, la asamblea, el ejecutivo, tiene que hacer un debate profundo de ver cómo solucionamos este problema, porque sin crédito no hay producción y sin producción no hay crecimiento económico y sin crecimiento económico no hay generación de empleo. Y lamentablemente vamos 24 años viviendo las mismas condiciones y no podemos salir de este círculo vicioso en donde la necesidad de generación de empleo se da a través del crecimiento económico y es uno de los factores principales el financiamiento y el financiamiento accesible para el desarrollo del sector productivo ecuatoriano. ¿Identifican ustedes alguna incidencia de las decisiones económicas del gobierno en esta suerte de restricción del acceso a un crédito barato?
Yo te diría que no, yo te diría que no. Lamentablemente ahí sí me mantengo en lo que te mencioné. Tuvimos apenas una ventana de trabajo por el país de 3, 4 meses. Ahora estamos en un proceso electoral donde estamos viendo el enfoque que se está dando de muchas de las funciones del Estado dedicadas a eso, que es normal, pero que también afecta. Entonces, de alguna manera debería haber una tregua, insisto, como una política de Estado, en donde la economía se vea blindada, porque esto le beneficia a todos los actores políticos, ¿no? Es decir, si la economía va creciendo, es más fácil inclusive el administrar un país, pero vemos que eso no sucede, ¿no? Vemos que ahora el enfoque prácticamente, si uno ve las noticias en el último mes, ¿no es cierto?, vemos que es más juicios políticos, fiscalizaciones, etcétera, y no se genera la preocupación real de cómo levantar al país, cómo generar empleo, cómo generar una economía más solvente. Y si se puede generar esto a través de alguna manera, de un consenso, de un pacto entre las fuerzas políticas que nos permitan ir fortaleciendo la economía, como lo sucede en otros países. Es decir, Perú es un claro ejemplo de esto, ¿no? Perú ha tenido una inestabilidad política enorme en los últimos años, pero vemos que el riesgo país apenas pasa los 400 puntos, vemos que la economía sigue su rumbo y en el Ecuador no nos preocupamos por algo que yo siempre lo menciono, el ensanchamiento del sector privado. Necesitamos ensanchar la cancha del sector privado para que inclusive los actores y las decisiones económicas, políticas, no afecten tanto la generación de empleo. Necesitamos crear más empresas, necesitamos generar más negocios, necesitamos generar más exportaciones, necesitamos generar más inversiones en el país y eso parece ser que a veces no nos preocupa, simplemente nos quedamos en el análisis estadístico y eso es algo que como sociedad debemos trabajar fuertemente porque eso nos va a dar la tranquilidad, inclusive para vencer este mal tan duro que es la inseguridad que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Usted dice que las decisiones económicas del gobierno no han afectado la concesión de créditos, sin embargo, allá hay el cobro de una contribución temporal a las instituciones del sistema financiero, de la misma manera que hay un cobro de contribución temporal, se dice, aunque se lo repite pues cada vez y cuando, a las sociedades, y ahí están muchas de las empresas exportadoras. Entonces, estas decisiones a ustedes no los afecta, no les hace cosquillas, les permite ampliar sus operaciones, les permite trabajar con tranquilidad, con previsibilidad y haciendo frente a la poca competitividad que existe en el país. ¿Eso está pasando? Sí, y, a ver, no creo que me refería a eso. Yo lo que me refería es que necesitamos trabajar más profundamente. Ahora bien, si tenemos una guerra interna declarada, no podemos ponernos en el área de ser, de alguna manera, intelectualmente sobrados en el sentido de no querer aportar con una solución que no había muchas opciones, ¿no? Es decir, si bien si tú me preguntas a mí, el sector privado ya no tiene de dónde más aportarle al fisco, ¿no es cierto? Tú has mencionado todo esta gran esfuerzo de extracción de liquidez que se ha dado al sector privado para sostener al sector público, pero claro, en unas condiciones que el país no las había vivido nunca, ¿no? Estamos hablando de una guerra interna contra el narcotráfico, algo que en el país no lo habíamos visto, ¿no? Entonces, ponernos ahí a discutir qué era mejor me parece un poco miserable, te soy sincero. Yo creo que más bien ahí había que apoyar directamente a lo que el Estado y el gobierno estaba planteando como solución, pero claro, eso genera sus efectos y en materia económica te genera una extracción de liquidez y una reducción de liquidez muy fuerte. Yo creo que ya no existe un espacio adicional donde poder seguir extrayendo recursos del sector privado para sostener este hueco fiscal tan grande que ha sido producto de los últimos años, del mal manejo de los últimos años, pero es justamente producto de que no blindamos la economía. Lenin, eso es justamente a lo que voy. Si tuviéramos una economía fortalecida, un ensanchamiento del sector privado, inclusive podría haber hasta mayor recaudación. El problema es que seguimos con el mismo tamaño, ¿no es cierto?, con un crecimiento lento, y sobre eso se ataca y se quiere extraer cada vez más recursos. Entonces el resultado es muy claro, ¿no? El resultado es claro, el resultado es contracción, el resultado es recesión, el resultado es que no hay expansión de la economía, el resultado es menos empleo, el resultado es nefasto. Y entonces no sé qué es más miserable. A ver, para mí, en forma de ver, tenemos ahorita una prioridad importante, que es salvar al país de la inseguridad. Vemos claramente, y lo vemos todos los días en las noticias, cómo instituciones que deberían ser prolijas, marcadas por la ética, son captadas por fuerzas políticas donde inclusive hay duda de la probidad. Esa es la verdadera amenaza. Eso es lo que a mí me parece miserable. Entonces, para mi forma de ver,
el esfuerzo que está haciendo es importante, porque el esfuerzo es de toda la sociedad. A ti no te sirve de nada tener una empresa boyante en un contexto donde no existe una paz social. Eso no puede suceder. Y primero te puede dar resultados al corto tiempo, pero a la larga se va a ir deteriorando. Entonces, a mi manera de ver, este esfuerzo que se ha hecho tiene que ir acompañado ¿de qué? De mayor generación de negocios, de mayor oportunidad de empleo, de financiamiento, como te decía, para ayudarnos a producir. Y esa es la segunda parte que nos falta hacer. Pero vemos ahora claramente que estamos ya entrando en un proceso electoral y esa parte parece que nos hemos olvidado de seguirla trabajando, ¿no? Felipe, ahora a las contribuciones, a las últimas contribuciones, se suma pues este sobrecosto que por materia de seguridad el sector empresarial viene haciendo desde hace bastante tiempo. ¿Tienen ustedes identificado ese valor, el que por concepto de seguridad a las empresas exportadoras le ha tocado incrementar hasta niveles, asumo, muy importantes, independientemente de estos aportes extraordinarios que tienen que entregarles ustedes al Estado para que le den guerra pues al narcotráfico? Sí, lo tenemos identificado. Ahí solo quiero darte una precisión adicional, si me permites, por el tiempo. Yo creo que es importante también que las autoridades tributarias estén analizando esto y lo estén midiendo constantemente. Te estoy hablando específicamente de la autorretención, porque la autorretención tiene que estar ligada estrictamente a la realidad de cada uno de los sectores y cada una de las empresas. Y esto lo puede hacer el SRI, tiene la información para que de esta manera, al final del año, no exista otro problema, que es cómo va a devolver el Estado lo que ha retenido indebidamente, ¿no? Ojo, eso por un lado. Y respondiéndote a tu pregunta, nosotros tenemos hecho un análisis de que alrededor de 1 millón, te estoy hablando de alrededor, porque es muy difícil tener una cifra tan precisa, pero alrededor de $1 millón diarios invierte el sector exportador en materia de seguridad. Nosotros como Federación Ecuatoriana de Exportadores estamos por iniciar, junto con otros actores de la sociedad, un proyecto piloto con cooperación internacional para generar una seguridad del puerto, desde la finca hasta el puerto de destino, y de esa manera este protocolo replicarlo y poder conseguir mayor seguridad en nuestras exportaciones. Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de FedExport, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.